En principio, el tema del webinar de hoy, pues lo enfocamos a hablar de los distintos usos que se pueden dar. Todos tendréis ciertas motivaciones para hacer estudios, pues es hacer un poquito de recopilación de cuál es la motivación y los usos que se puede dar al programa. Y también aprovecho y hago un poquito de recopilación de la legislación a día de hoy a nivel estatal principalmente, tanto para uso interior como para uso exterior. Normalmente cuando, bueno, los que iniciáis con Dialux Evo, a veces tenéis las dos inquietudes, interior y exterior, a veces solo interior, a veces exterior. El programa realmente, como nombre tiene uno, luego son interfaces diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, como no sabemos muy bien a quién está dirigido, pues voy a hacer hablaré de uno y luego hablaré de otro, ¿vale? De los ámbitos. Un poco el guión, pues la introducción esta que estoy haciendo, luego una pincelada del programa Dialux Evo, que en principio lo conoceréis, pero bueno, os hago ahí un par de reseñas y luego hago el repaso de posibles aplicaciones de prácticas interior. Algunas hoy son por las que estaréis aquí y a lo mejor haciendo este repaso os aparecen nuevas ideas de negocio, de aplicación, ¿vale? Es un poquito eso. Y unas conclusiones finales. Vale. La mayor parte de las veces que se utiliza el programa es para justificar alguna de estas tres, o todas, alguna de ellas o todas, ¿vale? Normalmente son necesidades, hay que justificar necesidades de confort y prestaciones visuales de las personas. Puede ser niveles de iluminación para garantizar la seguridad y salud en los lugares de trabajo, y que estas son las que tradicionalmente se venían realizando, ¿vale? Desde el ámbito laboral y de seguridad en el trabajo, y desde hace pues X años aparece cada vez más importante con las directivas europeas, además de dar los niveles anteriores por confort y seguridad, aparece el nuevo tema de garantizar o intentar buscar la mejor eficiencia energética de las mismas, ¿vale? Entonces, el programa nos va a servir para justificar o intentar justificar las tres necesidades. ¿Vale? Bien, el programa en principio es un programa alemán, ¿vale? Esto está sacado, bueno, recientemente de las distintas versiones de Dialux. Anteriormente se llamaba solo Dialux, llegó hasta la versión 4 y a partir de ahí le cambiaron el nombre, le cambiaron realmente la interfaz completamente, y a partir de la versión 4, que quedó ahí paralizada, le llamaron Evo. ¿Vale? Y la última versión que he consultado yo es la 9.1, ¿vale? La 4, hay gente que sigue utilizando la 4, aprendió a trabajar esa interfaz y sigue siendo bastante útil. Sobre todo la sigo viendo la gente que hace cálculos del alumbrado exterior, porque el alumbrado exterior, sobre todo del viario, no de otro tipo de situaciones, el viario es bastante simple. Entonces, mucha gente sigue utilizando el Dialux 4 nuevo, ¿vale? Y el Dialux Evo, pues tiene una estructura diferente, una estructuración diferente y principalmente lo veo más utilizado en ámbito interior, ¿vale? Ya os digo, mucha gente se quedó aquí. Ambos siguen siendo funcionales. Vale, ¿qué tiene de particular el programa Dialux? Algunos ya eso lo conoceréis. Es un programa alemán, en principio, según consulté, está desde 1994. ¿Qué gran ventaja tiene? Es gratuito, ¿vale? Permite cálculos de iluminación interior y exterior. Tiene múltiples idiomas, en nuestro caso, pues está en español, el que lo quiera poner en inglés, y el que lo quiera utilizar en cualquiera de los otros 23 idiomas, pues lo puede utilizar, ¿vale? Está disponible como versión de escritorio y tiene aplicaciones para smartphone y tabletas. Yo os reconozco que nunca he utilizado el del móvil,
ya me parece bastante complejo utilizar el ordenador y bueno, ya es una interfaz bastante complicada. Nunca me he animado a utilizarlo en el móvil. Pues algún día caeré y lo tendré que utilizar, pero a día de hoy pues sigo utilizando la interfaz desde el ordenador. Una cosa que está bien, y ya visteis ahí que tiene distintas versiones que siguen estando activas, está en continuo desarrollo y nuevamente está actualizado con los estándares actuales. En principio, pues dentro de sus parámetros que tiene dentro están las normas a las que luego haré referencia, pues ahí suelen estar los valores predeterminados y tú haces una selección de las distintas situaciones de cálculo, ¿vale? Entonces, bueno, pues a eso se está refiriendo un poco con que está actualizado los estándares actuales. Utiliza también distintos archivos de luminarias. Vale, es un programa de cálculo que en principio aparece vacío y lo que tú haces es tienes que diseñar el sitio, puede ser el edificio, puede ser el vial, puede ser lo que sea, ¿vale? Por una parte el continente y por otra parte introduces distintas luminarias que son las que simulas y haces el cálculo, ¿vale? Estas luminarias, los archivos que se utilizan son unos archivos normalmente de uso habitual, que son también estándares y pues utiliza los estándares habituales de archivos luminotécnicos, ¿vale? Como pueden ser el internacional o el europeo. ¿Vale? Entonces, o tienes los archivos y los cargas en el programa y los utilizas, ¿vale? Respecto al gratuito, es gratuito porque establece una forma de, o sea, de desarrollo, no, de permitir su implantación, que es que en vez de cobrar a los usuarios finales, como seríamos nosotros, incluso podría pretender hacerlo por uso, y ya está apareciendo alguna versión de Pro para hacer eso, realmente le está cobrando a los que desarrollan estos archivos de luminarias. La empresa esta, Dial GmbH, esta empresa alemana, una de las cosas que hace es prepara los archivos de luminarias estos. ¿Vale? Entonces, esos archivos de luminarias están en bases de datos. Pues cobra a los fabricantes por desarrollar y adaptar al formato informático los datos de las luminarias y publicitarlos desde dentro del programa. ¿Vale? Tiene tanto página web de búsqueda como publicidad o enlaces directos dentro del programa. Esos fabricantes son los que pagan su cuota y son los que le permiten a los usuarios finales como nosotros utilizarlo gratuitamente. Y el modelo parece que les funciona y el negocio les va, ¿vale? Como particularidad tiene además que no impide utilizar cualquier archivo de luminaria. O sea, no solo puedes utilizar los archivos de luminaria de los fabricantes que le pagan a ellos, sino que si tú consigues cualquier archivo de luminaria en este formato, puedes introducirlo en el programa, ¿vale? No está limitado a los entonces para el usuario pues sí, pues es fantástico, ¿vale? Este modelo de negocio, que no sé por qué no aparece en otros softwares, no lo sé, ¿vale? En otros softwares de cálculo de otro tipo, pues no veo implantado este formato de no cobro, ¿vale? Pero aquí sí y siguen manteniéndolo y es fantástico, ¿vale? Entonces, bueno, eso te anima a utilizar y es una de las razones que yo creo por las que el programa pues tiene bastante implantación, ¿vale? Estas son distintas pantallas del programa, ¿vale? Este sería de interior, este sería de diario, ¿vale? Y este sería la parte de informes que genera, ¿vale? No solo hace el cálculo, sino luego te permite hacer editar o generar los informes de cálculo justificativos para poder anexar a lo que sea, guardártelos o anexarlos o enviarlos, ¿vale? Y bueno, pues permite gráficamente, puedes llegar a hacer gráficas siempre que lo necesites, pues, con los distintos usos, pues hay gente que, pues, porque vende o hace diseño de interiores, entonces decide hacer una presentación, pues, una 3D más realista. Muchas veces para cálculo, yo al menos, por ejemplo, en parte de cuando hago proyectos o
de cierto tipo que todavía no sé el uso o no sé el mobiliario o lo que sea, pues los hago más simplificados, ¿vale? No hago tanto esto. Entonces, dependiendo un poquito de pues de la labor que hace cada uno, pues, pues va más por aquí, por hacer más, preocuparse más de la parte de 3D o pues preocuparte más del informe de resultados o cosas así, ¿vale? Pues estos son distintos pantallazos. Vale, ¿qué distintas aplicaciones hay? Yo lo he intentado organizar un poquito, ¿vale? Todo el totum revolutum de lo que lo puedes utilizar. Y entonces, bueno, pues hago como un checklist, ¿no? De distintas opciones que hay y cada uno a lo mejor os veis reflejados ahí. Si no os vierais reflejados, pues nada, me mandáis un mail y así lo incorporo en el próximo webinar, ¿vale? Pues un poco haciendo hincapié en en los 3 puntos principales que hacía antes. Pues necesidades de confort y prestaciones visuales de las personas. Pues se pueden hacer para eso, pues prescripciones comerciales, ¿vale? Muy usado por los fabricantes de luminarias y pues distintos almacenes distribuidores o lo que sea, ¿vale? Entonces, pero tienes que hacer un pequeñito cálculo, diseño rápido para saber cuántas necesita tu cliente como prescriptor, ¿vale? Un poquito más complejo podemos decir que para diseño de nuevas instalaciones, incluso para luego seguir y más adelante y hacer el proyecto, meterlo como anexo de cálculo justificativo para, para el diseño de nuevas instalaciones, ¿vale? Y también puede ser para reformas. Y ahí, pues, por ejemplo, los que trabajan o trabajáis para reformas, si hubiera alguno, es cuando sí que en las reformas sí que os gusta más hacer el diseño 3D, más realista, para que el cliente pueda ver un poquito el resultado final, ¿vale? En este caso, y un poco la filosofía del Dialux Evo, después de ser Dialux, cuando pasó a Dialux Evo, es ser un poquito en la nueva filosofía BIM, ¿vale? De Building Information Modeling, ¿vale? Es un programa BIM, pero muy específico para cálculo luminotécnico, ¿vale? Pero en principio tiene el modelo de información del edificio, ¿vale? Tiene por una parte el contenido, el continente, perdón, y por otra parte tiene la información específica del alumbrado, ¿vale? Pero intenta ser pues seguir un poco la filosofía de BIM, ¿vale? Entonces, una de las partes es el modelo 3D, ¿vale? Luego tenemos más información. En este caso, la información que afecta del edificio, la que afecta al cálculo luminotécnico, reflexión de las paredes, colores, eh, características de las luminarias, transparencia de los vidrios, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿vale? Del modelo del edificio cogemos eso. No me importa otro tipo de información del edificio, pero sí tengo información del edificio, ya os digo, referenciada a lo que tenga que ver con iluminación, ¿vale? Eso era un poco de confort y prestación visuales de las personas. Sí, visuales de las personas. Otro ámbito, iluminación para garantizar seguridad y salud en los lugares de trabajo. Realmente la norma UNE, sobre todo en interiores, que utilizamos de referencia, es una norma de lugares de trabajo, ¿vale? Entonces, desde ya hace bastante tiempo, es una de las razones tener bien iluminados los centros de trabajo, ¿vale? En reformas podría estar hablando de un bar y ahí estaríamos hablando de confort para usuarios y para clientes. Sin embargo, cuando estoy hablando de seguridad y salud, estoy hablando de los propios trabajadores, en este caso no del bar, podría hablar de una nave o de unas oficinas, ¿vale? Entonces, realmente estoy buscando niveles luminosos, pero en un caso, pues para tener contentos a los clientes y en otro caso para que los trabajadores tengan una iluminación adecuada para la tarea que vayan a desarrollar, ¿vale? Y ya os digo, la mayor parte de las tablas que hacemos referencia realmente vienen de esta parte, ¿vale? De seguridad y salud. Y ahora, como novedad pues ya desde hace 20 años por lo menos, está el tema de eficiencia energética de las instalaciones. Ahí estaría, por ejemplo, preparación de memorias técnicas de diseño para subvenciones, ¿vale? Pues es uno de los requisitos que te suelen pedir, que lo justifiques, ¿vale? También lo podríamos tener de acuerdo con las auditorías energéticas, ¿vale? Pues habría dos formas de un poquito de justificar los niveles luminosos. Una es midiendo con la problemática que viendo YouTube, y otra es modelando la acción o el cálculo del alumbrado, ¿vale? Vale para justificar
los niveles que puede estar dando teóricamente la instalación, ¿vale? Relacionado con energética es un capítulo más avanzado, sería hacerlo rutinariamente para los sistemas de gestión energética en las empresas que tengan la obligación de tenerlo, ¿vale? Entonces ahí tenemos una referencia de nuestros sistemas de iluminación, ¿vale? Entonces, esto sería aplicaciones prácticas en el interior. Un repasito rápido por la legislación y normativa de referencia. La más antigua, vale, aunque aquí la tenga de tercero a nivel estatal, es la de el Real Decreto que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud del trabajo, ¿vale? Antes ya había normas sobre esto, pero pasa a ser obligatorio en el ámbito de la seguridad y salud a raíz de este Real Decreto, ¿vale? Aquí es donde dice que los lugares de trabajo tienen que estar correctamente iluminados y para eso hace referencia o te hace llamamiento a las normas, ¿vale? Normas 1, ¿vale? Posteriormente, pues aparece el Código Técnico, 2004, creo recordar, ¿vale? Aunque esto ha cambiado, ¿vale? Cada uno de estos documentos básicos ha evolucionado, aunque se sigan llamando igual. Entonces, hablan de, como una iluminación mínima, sería el SU4, seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Ahí habla de escaleras, pasillos, iluminación mínima que tiene que haber, también ha tenido distintos cambios. Y luego el aspecto de eficiencia energética aparece recogido en la H3, ¿vale? Ahí es quizás uno de los momentos en los que la gente tuvo necesidad de empezar a calcular de una forma más adecuada los niveles lumínicos y fue cuando empezó a aparecer el Dialux, el desarrollo más de Dialux, ¿vale? Aquí, además de los niveles lumínicos, que realmente no entra aquí el código técnico, lo que te está diciendo es los vatios que tienes que gastar por cada X luxes y por cada metros cuadrados, ¿vale? El VI o el VI en alumbrado exterior, ¿vale? Aquí vendría influenciado por esto. También ha ido evolucionando y han ido siendo cada vez unos valores más exigentes, ¿vale? Lo que os decía, la mayor parte sobre todo el Real Decreto, hace llamamiento a las normas UNE, estas, ¿vale? Y yo, como os comentaba, pues la norma UNE en principio es lugares de trabajo en interiores. Lo tomamos de referencia, aunque no sea a veces estrictamente un lugar de trabajo. Un colegio es un lugar de trabajo, para el profesor sí, para los alumnos no. Lo mismo para la zona de cocina de un restaurante, bla, bla, bla. Pues entonces, si lo puedes escribir a un lugar de trabajo, ya lo tienes resuelto porque tienes los valores aquí. Si no, pues tienes que buscar un poquito alguna referencia que puedas tener en esta norma UNE. Y en algún caso, para lugares de trabajo es obligatorio, para otros sitios es referente, ¿vale? Para zonas deportivas hay esto. Además de esta de iluminaciones deportivas, bueno, luego lo comentaré también en alumbrado exterior, lo comento ya ahora. En zonas deportivas no solo opina la norma UNE, sino que pueden opinar las federaciones deportivas, puede opinar la televisión para filmar, puede utilizar, no sé qué, ¿vale? Hay más gente que opina sobre los niveles lumínicos, ¿vale? No solo la norma UNE, no solo el código técnico, no solo el Real Decreto de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, una de las claves iniciales es buscar los niveles de referencia que tenemos que buscar, tanto niveles de iluminación como valores de eficiencia energética que me pueden estar exigiendo la instalación, ¿vale? Luego hay otras normas UNE que se refieren a recomendaciones, ¿vale? Lo dejo ahí como recopilatorio, ¿vale? En el código, en la H3 en concreto, nos dicen que nos lo hacen entre comillas obligatorio, que hay que presentar los cálculos, ¿vale? Para la justificación de la exigencia se hace presentando los valores, ¿vale? Tienes que hacer un recopilatorio de valores de potencia total instalada en los conjuntos de lámpara, la superficie total iluminada, la potencia y la ratio entre ellos. Y luego ciertos valores, como tienes que informar del factor de mantenimiento. Este ya es un dato calculado, la iluminancia media horizontal mantenida. Si hubiera algún deslumbramiento, tendrías que indicarlo, calcularlo y ver que se cumple. Luego, estos son datos de la lámpara. Y luego, pues, me van a pedir que informe sobre el valor de eficiencia energética de la instalación, ¿vale?
El código técnico no establece ningún método de cálculo ni ningún programa como documento reconocido. En otros ámbitos como el etiquetado energético, la certificación energética de edificios, sobre todo en el ámbito térmico, hay programas que tienen que ser testados como documentos reconocidos. Aquí en el ámbito luminotécnico no, ¿vale? No está prescrito ninguno, ¿vale? No han considerado necesario desarrollar ninguno, porque en principio pues, hay varios, y entre uno de ellos es Dialuz con un método adecuado, ¿vale? Esto era como venía antes, que decía que, bueno, como mínimo había que hacer los resultados, mostrar los resultados, ¿vale? Y antes decían, vale, en las primeras versiones del código técnico que el cálculo se podía hacer manualmente o a través de un programa informático. Este párrafo ya lo han eliminado. Yo lo sigo poniendo aquí un poco así, en plan simpático, ¿vale? Porque yo, pues durante la carrera, cuando la estudié hace muchísimo tiempo, sí me enseñaron a calcular manualmente, hacer el cálculo luménico, lo odié, y hasta que me apareció Dialux como programa informático, no me animé a volver a hacer cálculos luminotécnicos, porque es muy duro, ¿vale? Bueno, pues ahora a nadie se le ocurre hacer manualmente, pero no te lo impiden, ¿vale? Esto un poco así a título anecdótico. Y ya os digo, a día de hoy ya no está, ese párrafo ya lo han quitado. Pero podrían haber incluido algún programa obligatorio y no lo es, ¿vale? Podéis utilizar este o cualquier otro, ¿vale? Ahora pueden aparecer distintas alternativas, ¿vale? Eso respecto al interior. Respecto al exterior, antes siempre se hicieron cálculos luminotécnicos, ¿vale? Y los cálculos luminotécnicos, antes de empezar con esto, las legislaciones pueden ser, ¿quién decide? Yo soy de Vigo, ¿vale? ¿Quién decide el nivel lumínico en Vigo? El Ayuntamiento de Vigo, en sus viales. Si los viales son de la Diputación, la Diputación. Si los viales son de la carretera nacional, pues es el Estado, el Ministerio de Transporte, ¿vale? Digamos que el propietario de la vía es el que decide, y en el puerto de Vigo es el puerto, y en un establecimiento militar, pues el ejército, ¿vale? Ya os decía, en los ámbitos deportivos, de un campo de fútbol, pues la federación. En una piscina, la federación de natación. En una de multipolideportiva, pues bueno, si no das los niveles no te van a dejar competir en esa categoría, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que puede opinar en el ámbito exterior, ¿vale? Al margen de esto, que siempre se hicieron los cálculos basado o relacionado con eso, en el 2008 aparece, a raíz del tema de eficiencia energética para alumbrado exterior, aparece el Real Decreto 2008 de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, ¿vale? Aquí se marcan los parámetros de eficiencia energética, no los niveles luminosos, los niveles lumínicos, ¿vale? Que os digo que lo dice el propietario de la instalación, ¿vale? Sino los parámetros de eficiencia energética. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, vuelve a ser necesario, antes ya también, pero pues ahora presentar la justificación del cumplimiento de este Real Decreto, ¿vale? Entonces, bueno, volvió a partir del 2008 a tener bastante importancia hacer cálculos del alumbrado exterior bien hechos y bien documentados, ¿vale? Vale, también habla un poquito del alumbrado exterior, así, pero bueno, no habla de los niveles, el reglamento de baja tensión, en concreto la ITC BT09, instalaciones de alumbrado exterior, pero no habla de niveles, habla de la parte eléctrica y de la parte pero bueno, lo recojo aquí porque, bueno, realmente afectan al alumbrado exterior. Parámetros de iluminación. También hay una norma UNE, ¿vale? Que es la que viene recogida en una de las instrucciones técnicas complementarias aquí. Tuvieron a bien extractar ciertas partes de la norma y la introdujeron aquí, ¿vale? Pero realmente los valores de referencia están en estas normas, ¿vale? Luego, que os decía, también hay las federaciones realmente no se inventan los datos, sino también los cogen de una norma UNE, y en carreteras también lo normal es que se cojan valores estándar y referidos a estos, ¿vale? Realmente la
inventando nada, sino nuevamente pues se ponen, los alquilados más uno es un consenso de la gente que en principio sabe de esto, y son unos valores que se establecen como estándares y lo normal es que los distintos actores los utilicen, ¿vale? Como por centrarme en el Real Decreto de Eficiencia Energética, que nuevamente es el que hace hincapié en presentar estos cálculos, ¿vale? Hago un extracto, hace referencia en el artículo 4, dice las instalaciones deberán cumplir al menos con los requisitos de valores mínimos de eficiencia energética en la 01 y niveles de iluminación no superarán lo establecido en la EA02, ¿vale? Vuelven a aparecer los dos aspectos. Por una parte, niveles de iluminación y por otra, niveles mínimos de eficiencia energética. Que realmente este es el objeto del Real Decreto, los niveles mínimos de eficiencia energética. Pero aprovecha y mete en la EA02 unos valores de referencia, ¿vale? Lo vuelvo a decir en el artículo 7, se cumplirán niveles máximos de luminancia o iluminancia y de uniformidad, ¿vale? Hace referencia a pues, distintos parámetros, iluminancia, uniformidad, ¿vale? Y en el artículo 9 dice que con la finalidad de justificar el cumplimiento, ¿vale? Me obliga, al menos yo que hago proyectos, me obliga a, ¿vale? Por el artículo de cierta documentación. Y vuelven a aparecer el programa, no solo los de cálculo, el programa Dialuz, tanto en interiores como en exteriores, no solo los de cálculo, sino que te genera un informe adecuado, porque podía calcular y decir, ala, ya está. Que eso es, por ejemplo, cuando lo haces a mano. Cuando lo haces a mano, haces el cálculo y luego tienes que generar tu informe de resultados. Vale, aquí lo bueno es que a la vez que calculas, luego puedes seleccionar y editar un informe bastante complejo o bastante completo, ¿vale? Con mucha información, pues de valores, de tablas, de gráficos y de todo eso, ¿vale? Lo puedes hacer más simple o más complejo, ¿vale? Y eso te permite anexar o mandarle a tu cliente, o lo que sea. Si no haces proyectos, pues se lo anexas al cliente y dices, esto es en lo que me baso y estos son los resultados que obtengo para justificar que necesitas o este nombre de luminarios, este modelo, o este lo que sea, ¿vale? Documentar y tal, o tenerlo en vuestro expediente para, es en lo que vais basado para hacer la oferta o hacer lo que sea, ¿vale? El contenido de la documentación pues aparece recogido en la instrucción técnica complementaria 05, ¿vale? Solo a título, bueno, también lo recojo aquí un poco así, en la 02, que os decía, os recordaba que aquí en la 02 niveles de iluminación, en la 01 valores mínimos de eficiencia energética. En la EA02 pues me dan requisitos, ¿vale? Uno de ellos es, vale, hasta entonces lo que había era iluminación, niveles de iluminación basados en esta serie, en esta norma UNE, ¿vale? Y si tú dabas esos valores o superior, cumplías, ¿vale? Lo que vino a meter este reglamento, al menos en España, es que tienes que dar esos valores mínimos por calidad o por niveles mínimos de tal, pero luego, por un tema de eficiencia energética, dice, pero no te puedes pasar más de un 20%, ¿vale? Te obliga a afinar bien en el cálculo, ¿vale? No vale, burro grande ande no ande, ¿vale? Sino que te obliga a ajustar, ¿vale? Es un parámetro de eficiencia. No, hazlo lo más grande, pues si no, hazlo más grande aún. No, tienes que, ¿vale? El precio justo sin pasarte demasiado, ¿vale? Este es un parámetro bastante importante, aparte que no tiene mucha importancia, pero es un párrafo que está ahí y que yo, sinceramente, muchas veces, bueno, pues a veces cruzo cálculos con comerciales o empresas comerciales o lo que sea, y a veces se olvidan de esto, ¿vale? No sé si se olvidan, lo desconocen o lo que sea, ¿vale? No puedes poner toda la iluminación que quieras. Una vez que tú has determinado que el nivel de iluminación, que el escenario de cálculo es ese, luego no puedes pasarte más de un 20% de lo que dices, ¿vale? Luego hay otro parámetro que, bueno, que te suele decir que hay que tener una uniformidad mínima, lo que es, vale, la que sea, también está marcada aquí en el reglamento, ¿vale? Y temas de deslumbramiento, ¿vale? Y lo que os decía, en la 05 aparece la documentación técnica, referencia a la documentación técnica. La memoria del proyecto se complementará con los anexos relativos a los cálculos luminotécnicos, luminancia, vale, lo digo, los que vendáis luminarias,
muchas veces el proyectista pide estos datos, tenéis que facilitárselo, que lo va a tener que meter en el proyecto, ¿vale? O el que venda, ¿vale? Tenéis que saber generarlos para pasárselos. Vale, yo a veces hago cálculos, a veces, pues por comodidad, me gusta que me lo hagan las marcas comerciales, sobre todo al principio. A mí lo más difícil del cálculo no es utilizar el programa a día de hoy, sino seleccionar adecuadamente la luminaria del millón o trillón de luminarias que existen en el mercado, cuál es la más adecuada. Al final es un tema de prueba-error, ¿vale? Metes un modelo, pruebas, ¿verdad? Te da, bueno, ajustas, pruebas otro, te da, ¿vale? El conocimiento ese muchas veces lo tenéis, si hay algunos sois comerciales o no, tenéis los comerciales, de vuestros modelos. Evidentemente, a lo mejor no conocéis el modelo de la competencia, entonces, muchas veces para afinar, pues yo a veces pido una tentativa inicial de cálculo. A ver, ¿con qué luminarias me ofreces para este tipo, el interior o exterior? En ese caso, yo no solo os pido la memoria del proyecto, sino digo, mandarme el archivo luminotécnico de Dialux para que yo pueda pues, introducir modificaciones o lo que sea. Entonces, pues hay veces que tienes que mandar el archivo de Dialux, otras veces simplemente llega con el informe generado pues en PDF, ¿vale? Un poco. Pero sí que a la gente que vaya a hacer proyectos, sí que va a tener que tener alguna pues obligatorio, por ejemplo, aquí ya os digo, tanto en el código técnico te obliga a meter cierta documentación, como en este caso el reglamento de alumbrado exterior también te obliga a meter documentación. Entonces, sabéis que no se alcanza el cálculo, hay que generar un informe adecuado para poder mandar al cliente, a la administración o al que sea, ¿vale? Cada uno a lo que sea. Entonces, bueno, repasado, viendo así rápidamente eso, como conclusiones, yo os diría que existen distintas legislaciones y normativas, ¿vale? Que nos condicionan en el diseño y los distintos usos de iluminación, tanto interior como exterior, y cada uno puede tener intentar cumplir unas necesidades o intentar paliar unas necesidades, ¿vale? Puede ser que sea por necesidades de confort y rendimiento visual de las personas en ciertos ambientes, ¿vale? Prestaciones visuales son similares. Otro puede ser por seguridad y trabajo, ¿vale? Pues, ojo, los dos estaremos hablando de uno tiene que dar 300 luxes por este motivo y el otro tiene que dar 300 luxes por este otro motivo. Cuando yo hago el cálculo ya me olvido del motivo por el que lo hago, pero sí tengo que saber el motivo para buscar cuál es el nivel, ¿vale? ¿Por qué llego a 300? Porque me lo dice la norma de trabajo. ¿Por qué tengo 300? Porque entiendo que la gente en esta zona que quiero que tenga 300, lo que sea, ¿vale? Porque la Federación de Tenis de Mesa me dice que tengo que tener 500, pues 500, ¿vale? Entonces, pero una vez que ya estoy en el programa, son 500 independientemente de cuál sea la motivación, ¿vale? Y por último, ya indiferente del nivel luminoso, va a aparecer, en este caso, si es en interior, es el código técnico, si es en exterior, el reglamento de eficiencia energética en exteriores, que me van a pedir parámetros de eficiencia energética. No pon la iluminación que quieras, que te dé la gana, la más grande, con luminarias las que sean, no. Tienes que dar los niveles y luego además comprobar que la eficiencia energética está dentro de unos parámetros adecuados, ¿vale? No te dice que sea la mejor, sino que al menos de unos valores mínimos, ¿vale? La mejor lo haces tú para vender tu producto, para decir que diseñas bien y todo eso, ¿vale? Pero aquí al menos te ponen un listón mínimo que tienes que pasar, o si no, pues no es adecuada ese diseño, ¿vale? Te dicen las distintas reglamentaciones que para justificar su cumplimiento es necesario realizar unos cálculos. Los cálculos son muy complejos, ¿vale? Y a día de hoy nadie los hace manualmente, ¿vale? Y en la reglamentación esta, en los reales decretos, no establecen ni el método ni el programa reconocido, ¿vale? Por lo que se entiende entonces que podemos utilizar cualquier programa que utilice un método adecuado como Dialux Evo, ¿vale? Yo cuando hago un proyecto, cuando hago tal, lo digo, yo estoy haciendo los cálculos, bueno, se ve, ¿vale? Cuando lo ves en el anexo, digo, para justificar esto, yo he utilizado el programa versión de Dialux Evo, no sé qué, tal, que utiliza el método, bla, bla, ¿vale? De reconocido prestigio y todo esto, ¿vale? Porque a mí me están diciendo que justifique mis cálculos según un método adecuado, ¿vale? Entonces, bueno, yo hago referencia a que utilizo Dialux Evo, ¿vale?
Y en este ámbito, pues es uno de los programas mejores que hay. Y